Estamos en los momentos de cambio. Cambios radicales. Cambios profundos. Es tiempo de renovar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Dios nos llama a vivir para Él, a hacer presente la gruta de Belén en todo lugar. El renacer de nuestro Señor está en puerta. El momento es ahora. Xochitl Radio, la flor de México para América Latina y para el mundo entero. Sintonízala en www.mariavision.com/Xochitl en vivo y vívela. ¿Qué tal, amigos de Xochitl Radio? Los invito a escuchar durante la programación de esta radiodifusora, hermana de María Visión, el segmento de la mano de Jesús y de María en la tormenta. Cada día un nuevo mensaje es compartido a ustedes para reflexionar sobre la realidad actual que vivimos, que nos ayuda a salir adelante en estos tiempos difíciles con fe y confianza plena, en voz de un amigo y servidor, Marino Restrepo. Recuérdenlo, por Xochitl Radio. Que Dios los bendiga y la Virgen los cubra con su manto. Xochitl Radio, la radio que da vida. Alcanzaron a disparar hiriendo. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué alegría, qué gusto estar con ustedes una vez más en tu programa Talita Kum, este programa que está pensado en ti y para tu trascendencia. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Qué creen? Vamos a hablar de las emociones. Estas emociones que a veces nos traen locas, no solamente en la menopausia, sino a través de toda nuestra vida. Y hoy, como todos los lunes, está con nosotros Grace. Hola, Grace, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío, muchas gracias. Igual, contenta de estar compartiendo contigo este espacio y de poder llegar a las familias, a las personas que nos están escuchando a través de esta línea. Así es, y acuérdate, tú puedes llamarnos aquí a Xochitl Radio. Si tú quieres hablarnos aquí a la cabina directo, marca por favor 33 37 70 18 27. Ahora que si tú estás fuera de nuestro país, tendrías que marcar el signo de más 52 33 37 70 18 27. Estamos listos para escucharte y también listos para empezar con este tema. Grace, emociones. ¿Qué te evoca esta palabra? Bueno, las emociones son algo que está dentro de nosotros, es intrínseco a nuestro ser, es parte de nuestra esencia y estamos como dotados de esto para compartir precisamente, que es lo que nos hace sensibles al otro, que nos hace identificar quiénes somos y hacia dónde vamos, con quién nos comunicamos. Hay que hacer una distinción entre emociones y sentimientos. La emoción es algo que es pasajero, es algo que se siente de manera momentánea, pero que si esto lo aceptamos, lo reconocemos, lo nombramos y enseguida lo alimentamos con pensamientos, esto se convierte en un sentimiento. Entonces hay que hacer esta distinción entre emociones y sentimientos. Las emociones puede ser que en un momento puedan ser, tranquilas, pero también pueden ser impulsivas, es decir, el impulso nos lleva a desbordarnos en la emoción. Entonces podríamos hacer esa distinción también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos viendo qué es lo que está pasando contigo. ¿Cuándo estás, digamos, en botón emoción? ¿Cuándo estás en botón sentimiento? ¿Cómo manejas esta parte emotiva que es tan importante en nuestra vida? Porque
si no tenemos un adecuado control de nuestras emociones, pues muy seguramente no tendremos un adecuado equilibrio en nuestra vida. Pues este tema de las emociones creo que empezó desde Goleman, ¿no? Desde hace bastante, bueno, no, desde hace muchísimo tiempo, pero ya como definición desde Goleman, ¿no? Bueno, más o menos en los 90 del siglo pasado, un grupo de científicos empezaron como a analizar cómo algunas personas eran exitosas y no necesariamente tenían un coeficiente intelectual alto. Entonces empezaron a darse cuenta que quienes eran más exitosos eran quienes eran capaces de identificar sus propias emociones y las emociones de los demás y ser empáticos y tener relaciones satisfactorias. Y entonces empezaron a profundizar en lo que luego nombraron inteligencia emocional. Daniel Goleman y un grupo de científicos fueron los que le fueron dando como este enfoque donde luego se pudieron ir señalando otras inteligencias además de esta inteligencia emocional. Inteligencia emocional, efectivamente. Y bueno, ¿qué pasa con esta? Estamos hablando de que esta inteligencia emocional también conlleva unas ciertas capacidades, pero vamos hablando un poquitito de quiénes somos como personas, nuestra personalidad y nuestro carácter. Entonces, nacemos con una cierta personalidad única y la podemos ver en los cuneros. Vemos bebés plácidos, dormiditos, bueno, delicioso, y vemos otros que se están remolineando y lloriqueando y todo. O sea, con esto nacemos. Tú tienes una cierta personalidad, pero también un carácter, y este carácter precisamente lo puedes modificar. Y es aquí en donde entraría el tema de las emociones, y no su control exactamente, sino su conocimiento y manejo. Claro, por supuesto. ¿No? Y es aquí donde es importante que identifiquemos cuáles son las emociones, que seamos capaces de nombrarlas, que puede ser la alegría, la tristeza, el enojo, la rabia, la ira, el asco, que son como emociones básicas que incluso tienen expresiones fisiológicas universales, sí, que las podemos identificar en cualquier persona, de cualquier país, de cualquier índole, ¿no? Entonces, estas emociones que son universales, de repente puede ser que se vivan de manera pacífica, como tú dices, que tiene que ver un poco también con el carácter, y también que pueden ser como desbordadas, ¿no? Qué tanto las vivimos, con qué pasión, podría decirse, o con qué tranquilidad, serenidad, y cómo las nombramos también, cómo las identificamos, y al identificarlas también somos capaces de identificarlas en los demás. Claro. Hablaste tú de ira, asco, alegría, tristeza y... ¿Cuántas tienes ahí? 4. Y ira, asco, alegría, tristeza. Bueno, ya veremos, que nos recordaremos en un momentito más. Y también es muy importante que cuando tú las sientas, sepas por qué las estás sintiendo, qué te está detonando. Les comento un evento del día de ayer en donde yo tenía unos ciertos planes que no salieron exactamente como yo pensaba, y de repente tuve una explosión de ira y yo misma no entendía qué me estaba pasando, y tuve que tomar una distancia y decir, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto que yo no había planeado? La verdad es que nadie nos gusta estar enojados. Y después, reflexionando, dije, es que no pude ir a misa cuando yo quería, es que los horarios no se cumplieron, es que mi rigidez no me permitió gozar el momento en familia. Entonces, perdón por poner un ejemplo personal, pero me pareciera que sirve, porque de repente hacemos cosas que no sabemos ni por qué las hacemos. Entonces, me pareciera que es importante que si nos estás escuchando, vayas a tu memoria y revises algo en donde te hayas sentido incómodo y hagas este ejercicio de introspección. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué había antes que detonó esta emoción y después la consecuencia, ¿no?
Me Claro. parece que es importante. Sí, por supuesto. Siempre hay un antecedente, ¿no? De nuestras acciones. Hay como un momento de percepción, que percibes lo que está sucediendo a tu alrededor, de tu contexto, y luego a eso que percibes das una interpretación, que esta interpretación tiene que ver con toda tu historia personal, todos los aprendizajes que se tienen, y luego de esta percepción y luego esta interpretación viene esta primera emoción o sensación que luego tú la vas nombrando, la vas identificando, y esta te lleva a hacer una acción. Esto es lo que nos lleva a actuar de ciertas maneras. Esto sucede en milésimas, ¿no? No es algo que tenemos de manera consciente en los tiempos, no es que lo procesamos, ahorita estoy percibiendo, ahorita estoy interpretando, ahorita estoy sintiendo, ahorita estoy actuando. No, sino que es como nuestro proceso natural, bioquímico, bioemocional, biopsicológico, que nos va llevando de la mano pues constantemente. Así es. Bueno, pues Goleman considera que además que la inteligencia emocional puede organizarse en 5 capacidades. Vamos a ver cuáles son estas 5 capacidades. Primero, que es lo que nos está diciendo Grace, es conocer las emociones y nuestros sentimientos. Esto es básico. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Cuál es el antecedente? Es detenernos y amarnos de esta manera un poquitito. También reconocer nuestras emociones, manejarlas, crear nuestra propia motivación y finalmente manejar las relaciones. Esto es muy, muy importante. Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos en un minutito. Acum, levántate y anda. Regresamos. Santísima Trinidad, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, te imploro que selles a mi familia, a los más necesitados, a los desamparados, a los niños en las calles, a todos los abortos del mundo, a las almas del purgatorio, con la preciosísima sangre de Jesús, para que podamos estar protegidos de todo mal. Sella nuestros corazones para que no entre nada que esté en tu contra. Sella nuestros cuerpos para que podamos estar sanos y ser capaces de detestar el pecado. Sella nuestros ojos para que podamos ver con tu mirada y no solo con nuestra mirada humana. Sella nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y podamos seguirte. Sella nuestra boca para que nuestras palabras sean solo de bendición y no de maldición. Sella nuestras manos para que hagan tu trabajo y en beneficio de los demás. Sella nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos apartemos de tu camino. Sella nuestro pasado para que se cure cualquier herida que nos pueda estar lastimando. Sella nuestro presente para que podamos hacer todo por ti, en ti y contigo. Sella nuestro futuro para que nuestros planes sean tus planes. Sella todo nuestro ser, nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, físico, biológico, psicológico y espiritual, para que siempre estemos dirigidos hacia ti. Amén. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y libéranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes.
Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Pues con qué gusto estamos de nuevo con ustedes y agradeciéndoles infinitamente el que nos estén escuchando. Y queremos agradecerle a Araceli Romero, a José Vázquez, que todos los programas está aquí. Muchas gracias, José. Susana Suárez, Blanquita de Acosta, Melissa Rangel, Analía Muñoz Franco. Y bueno, retomando este tema, Grace, decíamos que tenemos estas 5 capacidades con respecto a la inteligencia emocional. Y ya habíamos hablado que hay que conocer nuestras emociones y sentimientos. Esto es como número 1. Una vez que los reconozcamos, saber manejarlos. ¿Cómo le hacemos? Sí, fíjate, acabas de nombrar como 2 elementos muy importantes, porque una cosa es que los vivamos, que los conozcamos, y otra cosa es que los reconozcamos, es decir, reconocer, porque cada día somos una persona diferente, ¿no? Sí, entonces vamos evolucionando, vamos experimentando las cosas de diferente manera. Lo que en un principio a lo mejor disparaba la emoción de la tristeza o la emoción de la alegría, ahora pues tiene otros componentes, porque hay otras circunstancias y a lo mejor el nivel de percepción también se modifica. Por tanto, tenemos que reconocer nuestras emociones, porque ahora son distintas a las que teníamos antes, ¿no? Entonces, ahora las reconocemos y las nombramos como tal, y al mismo tiempo eso nos permite irlas manejando. ¿Cómo podríamos darnos cuenta qué nivel de sensibilidad tenemos en este momento? ¿Por qué o cuáles son las circunstancias que nos llevan a esto? E incluso ser compasivos con nosotros mismos, para así poder apapacharnos, comprendernos y ser capaces de ser empáticos primero con nosotros, para que a su vez podamos ser empáticos con los demás. Claro, yo lo que les decía, por ejemplo, a las jovencitas cuando están en este periodo, ¿no? Del síndrome premenstrual, por amor de Dios, avisen que están con esto. ¿Qué necesidad tienen las mamás y las hijitas de estar peleando todo el tiempo? Si tú sabes que las emociones, por cuestión de hormonas, está alterado, pues tendremos paciencia unos y otros. Y es tan sencillo como avisar: ¿saben qué? No me siento muy bien el día de hoy, por favor, ténganme paciencia. Pero es parte de reconocer el periodo biológico por el que estamos cursando. O menopausia, o andropausia igual, ¿no? Claro, fíjate, tú estás haciendo un señalamiento de esta parte biológica, que es que todos la llevamos, ¿no? De una o de otra forma. Pero también hay cuestiones emocionales, es decir, un cansancio extremo, de un exceso de trabajo, de un exceso de estrés, de un exceso de no sé, de comer, hasta de comer, ¿no? Porque comiste de más o bebiste de más, tienes ahí una cosa que te está generando una incomodidad, que te genera una irritabilidad, que te pone, te predispone, ¿no? También has dado espacio a pensamientos que te hacen aumentar el enojo, por ejemplo, hacia una persona, y entonces cuando la ves, aunque no te haya hecho nada, pues inmediatamente disparas, ¿no? Entonces, pero no porque no te ha hecho nada, pero tú alimentaste con pensamientos como este cuentito que dicen de este señor que iba a ir a pedirle un favor a su vecino, y entonces va pensando, ¿no? Pero si le digo, me va a decir que no, y luego me va a decir tal cosa, y entonces yo le voy a decir, no lo quería, que ni lo quería, y total, entonces cuando llega con el vecino, ya va tan enojado que llega y apenas lo saluda y le dice, al cabo que ni quería, ya ni le pide nada, ¿no? O sea, ya él va como tan predispuesto a las respuestas que le va a dar su vecino, que ya ni siquiera le pregunta si le puede ayudar, sino que ya él da todas las respuestas por hecho, y finalmente pues no logra lo que quería, ¿no? Y las mujeres, tengo la impresión, Grace, que tendemos a darle mucho vuelo a la imaginación.
¿no? No llega el esposo a tiempo, claro, se ha de haber detenido, seguramente está gastando o está con la pestañona, y empiezan a emerger todas estas emociones, inseguridades que no nos ayudan. O en la noche empezamos a dar vueltas y vueltas a las preocupaciones y nosotros mismos nos estamos auto boicoteando. Entonces, como que hay que estar muy atentos y decir, a ver, párale, mente, párale. ¿A dónde quieres ir? Hay casos más extremos en donde le dices, patudo, te estás en paz. O sea, me dejas en paz porque quiero descansar, porque yo estoy hecha por un Cristo que me quiere tranquila. Entonces, déjame descansar, ¿no? Digo, a lo mejor esto ya es un poco más extremo. Es un lenguaje interno, ¿no? Claro. Que para ti te ayuda y es como ponerle un alto a estos pensamientos, ¿no? Exacto. Esta cadena de pensamientos que lo único que te generan es más fatiga emocional. Y al final de cuentas, pues te agotas de tanto pensar y pensar tantas ideas que solo son parte de la imaginación, ¿no? Y distorsiones, ¿no? Distorsiones cognitivas de Beck, que en algún momento sería interesante que lo abordáramos, porque cómo tergiversamos y cómo nos gusta hacernos harakiri. Y mucho del sufrimiento que llevamos es parte de nuestra construcción, de la imaginación, de lo que suponemos. Si dejáramos de suponer, tendríamos muchísima tranquilidad. Pero como suponemos que va a pasar tal cosa y la pensamos como si fuera real, y todo esto es a partir de supuestos, los supuestos siempre carecen de verdad. Por tanto, no merece la pena que les demos espacio en nuestra vida, tan valiosa que es nuestra vida. Estas 24 horas de cada día que las tenemos que aprovechar al máximo, con las horas de descanso, las horas de trabajo, las horas de convivencia, de compartir con los demás, y que a veces las estamos desperdiciando, imaginando cosas que no nos llevan a la integración ni personal ni en la integración en nuestras relaciones con los demás. Pero todo es fruto de la imaginación. Así es, fíjense qué interesante lo que nos está diciendo Grace. O sea, hay que detener a la loca de la casa. La loca de la casa, que es la imaginación, por supuesto, ¿no? Entonces, así se dice en algunos lugares. Muy bien. Y ahora, Grace, ¿qué efectos tienen la inteligencia emocional? Bueno, mira, es muy interesante darnos cuenta que cuando la persona es capaz de identificar sus propias emociones, sus propios sentimientos, y es capaz de nombrarlos y es capaz de manejarlos, pues sus relaciones son muchísimo más sanas, son satisfactorias porque tiene la capacidad de encontrar en el otro lo que realmente es y no lo que imagina que es. Por tanto, hay una congruencia en lo que está viviendo, en lo que está compartiendo, porque tiene una respuesta congruente. Entonces, aquí podemos decir que una de las digamos, de los efectos de tener una empatía, pues son estas relaciones sociales sanas, ¿no? Sanas y reales. Claro. ¿No? Porque estás realmente conectándote con el verdadero ser del otro, no con tu imaginario de lo que el otro es. Claro. Y ahí es donde muchas veces, vuelvo otra vez, está nuestro sufrimiento, ¿no? Donde el otro, suponemos que el otro no hizo las cosas como debería de hacerlas. Y en el ejemplo que tú ponías hace rato, ¿no? Como nosotros esperamos, tenemos una expectativa de que las cosas tienen que suceder de tal manera, y es porque nos falta empatía como para darnos cuenta que el otro siente diferente, piensa diferente y por tanto actuará diferente. Entonces, cuando no somos capaces de sumar en nuestras diferencias, perdón que lo diga con tanta insistencia en todos los programas, pero es que cuando hemos aprendido a sumar con nuestras diferencias, nuestra capacidad de empatizar, de sumar, se vuelve muy enriquecedora. Entonces, cuando el otro no hace las cosas como tú querías que las hiciera, pues eso es lo normal. Entonces, ¿por qué te enfadas? Porque
me llama la atención que siempre vamos luchando por ser originarios, por tener una casa diferente, por llevar una ropa diferente, por tener, no sé, por ser diferentes en el trabajo, por ser exclusivos, estas cosas que a veces vamos como buscando, y entonces cuando el otro no piensa como nosotros, eso nos molesta. Entonces, ¿por qué si quieres ser tan original, si quieres ser tan único, por qué te molesta que el otro sea diferente, piense diferente, sienta diferente? Entonces, es parte de este ser natural, ¿no? Entonces, al ir compartiendo nuestras capacidades en las relaciones con los demás, pues esto te va generando una satisfacción distinta, ¿no? Porque estás sumando, no estás compitiendo. Claro, claro. Pero esto es cuando tienes apertura al otro, cuando no estás instalada en el ego, en el yo, mime conmigo, mis cosas, mis planes, o sea, eso mis también ideas. es mis ideas, mis expectativas, ¿no? Entonces también esta es una invitación a que abras tus ojos, a que veas en el otro este espíritu encarnado que también quiere trascender, como dice Grace, en su unicidad, y cómo complementar su plan con tu plan, y que esto sea rico para ambos, y que no uno quede totalmente apachurrado y el otro como encima de la otra persona, dominando, porque eso no da felicidad. Y finalmente quedan ofuscados los dos. Sí. Porque el que es sometido, que no tiene cabida a sus ideas, a sus iniciativas, pues lo va haciendo a lo mejor porque es dócil, porque tiene capacidad de adaptación, porque es sumiso o sumisa, y lo asume con responsabilidad y a lo mejor hasta con amor. Exacto. Pero finalmente toda aquella riqueza que está ahí escondida, guardada, sometida, contenida, pues en algún momento también tendrá que explotar, ¿no? Y aquel que se la pasa controlando, diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, cómo dirigiendo la vida del otro, pues finalmente también llega a un agotamiento y se siente que va cargándolo al otro. Entonces los dos terminan cansados, ¿no? Terminan siendo afectados. Por eso es súper importante que tengamos la capacidad de escuchar y de sumar con el otro las diferencias, para que así podamos como abrirnos en esta capacidad adaptativa, sí, pero integrando como las capacidades de los demás también. Pues maravilloso, nos quedemos con esto y regresamos en un momentito. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. El padre Giovanni Camarillo nos habla sobre las virtudes de San José. En San José nosotros podemos obtener un modelo de silencio y de acción. ¿Por qué de silencio? Porque en todo el Evangelio no encontramos una sola palabra de José. José se mantiene callado, pero ojo, no indiferente, sino su silencio es un silencio contemplativo, un silencio para que la acción de Dios se efectúe, un silencio meditativo. ¿Cuánta falta nos hace tener silencio? Siempre nos gusta hablar, queremos opinar, queremos inmediatamente hablar, platicar, decir lo que sentimos, pero nos falta reflexión. Esto nos da pie a la segunda virtud de San José. San José es un hombre de acción inmediata. San José no se piensa dos veces lo que debe hacer. Cuando el ángel lo visita, tanto como para que reciba a María como su esposa, como para que vaya
y se lleve a María y al niño porque Herodes los persigue, San José actúa inmediatamente, sale, se pone en acción. Debemos aprender de él. En San José tenemos un modelo de silencio que nos ayude a contemplar la voluntad de Dios y de acción para el hoy, no para mañana. La acción de Dios debe de efectuarse en nuestro hoy. Así que en este año josefino aprendamos de San José y pidamos de Dios silencio y acción. www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Xochitl Radio, la radio que da vida. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Pues bienvenidos a tu programa Talita Kum, este programa que pretende llenar tu alma y llenar tu vida, que seas una persona con plenitud, con sufrimiento, lógicamente, porque es parte de la vida, pero nos caemos y nos levantamos. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con este tema de la inteligencia emocional en el aspecto intrapersonal e interpersonal. Grace, ¿a qué nos referimos con esto? Bien, dentro de la inteligencia emocional tenemos como estas dos variables, ¿no? Esta inteligencia intrapersonal, es decir, lo que nos damos cuenta de nosotros mismos, este autoanálisis, darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, identificarlo. Y interpersonal, que es cómo nos relacionamos con los demás. Estas dos variables que son parte de nuestra esencia con la que Dios nos ha creado, en esta capacidad infinita de amar y en esta capacidad enorme de relacionarnos, pues esto es la inteligencia emocional. ¿Qué tanto nos damos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos, con qué intención lo hacemos? Y luego, ¿cuál es el efecto que tiene en nuestras relaciones con los otros? Yo te invitaría en este momento a que hicieras un pequeñísimo examen contigo misma. ¿Cuántas personas, híjole, a lo mejor va a sonar un poco justo, pero te podría dar un parámetro de cómo andas en tu inteligencia emocional? ¿Cuántas personas desearían estar contigo? Si estás enfermo, ¿quién te llama? ¿Quién está al pendiente? ¿A quién le interesas? Si tienes 10, 2 hermanos y nadie te hace caso, bueno, yo daría una reflexionadita, ¿no?, acerca de esto. ¿Cómo estás tú en tus relaciones con los demás? Porque a lo mejor habría que hacer algún ajuste. ¿Qué necesitamos en este tipo de inteligencia intrapersonal e interpersonal? Bueno, como ya lo veníamos diciendo, conocer nuestras propias emociones requiere de un ejercicio de conciencia, de hacer un alto, porque no podemos darnos cuenta de lo que pensamos si no hacemos este espacio de reflexión personal, ¿no? Para identificar qué siento, qué pienso. E incluso tener una hoja, un cuadernito donde puedas hacer anotaciones para que tú mismo puedas ir identificando y a lo mejor en principio te cuesta un poco más y entonces vas haciendo como el ejercicio de escribir lo que sientes y luego un poquito qué hay detrás, qué hay alrededor, qué personas están ahí, qué influyó, qué circunstancias, y entonces puedes tú ir como sacando en conclusión qué es lo que te mueve y qué es lo que te afecta de manera positiva y de manera negativa. Para que cuando tú identifiques lo que te afecta de manera negativa, pues entonces vayas como previendo antes y tú puedas hacer como este ajuste en tu vida diaria. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Tú eres el constructor de tu propia vida, de tu propia historia. Entonces, cuando tú no seas capaz de identificarlo, nadie lo va a hacer por ti.
La única manera de hacerlo es haciendo este alto, ¿no? Y pues regálate. Si le regalas a tantos, si le regalas al trabajo, si le regalas a tantos intereses personales, pues ¿quién debe ser tu prioridad? Tú mismo. Claro, una libretita ahí en el buró a un ladito de tu cama, en donde pondrás que sentiste quienes estuvieron alrededor, identificar positivo, negativo, para prever y ajustar. Exacto. Me pareciera que es un muy buen y valioso ejercicio. Y bueno, otro punto importante también aquí es manejar tus emociones. Tú sabes cómo te sientes, tú sabes qué es lo que te angustia, tú sabes cómo influye tu ser y tu estado de ánimo en tu casa, en tu entorno y en tu trabajo. Entonces tenemos una buena chamba por delante, ¿no te parece? Claro, fíjate, y pareciera que de repente estamos como enfocándonos en que identificar solo lo que no nos ayuda, pero tenemos que ser capaces de identificar también lo que nos ayuda, porque justamente para que cuando estemos en una condición donde estamos de pila baja, vamos a llamarlo así, por cualquier circunstancia, tú ya identificaste también qué es lo que te nutre. Y es tu responsabilidad ir hacia lo que te nutre. Nadie lo va a hacer por ti. Tú eres el único que lo puede conquistar. Nadie, incluso fíjate, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Wow. Dios mismo respeta tanto la libertad que nos ha dado, que si tú decides no hacer las cosas, Él también lo respeta. Entonces, el único que puede hacer el bien a sí mismo, eres tú mismo. Ojo, señoras, muchas de nosotras fuimos criadas en este marco machista de mujer sumisa, sometida, con poco acceso al placer. Y con placer me refiero a poder gozar de la vida, de las cosas sencillas, como estas tramas, ¿no?, de Sarita García, ¿no?, donde sufría y sufría y sufría. Y eso era tan ponderado, eso era tan valioso. Tenemos que aprender también esta parte, a buscar qué nos llena, qué llena nuestra vida, qué llena nuestro espíritu, qué te hace feliz. Y hazlo, pero hazlo como si fuera una tarea. Porque como te dice Grace, quien te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y Dios nuestro Señor verdaderamente nos quiere plenos y tenemos esa capacidad. Pero si por alguna razón de ideas heredadas no nos hemos dado esa oportunidad, ¿qué crees? Yo te invito, goza, busca, desde un tecito, una cremita, no sé. ¿Tú cómo gozarías, Grace? Pues fíjate, yo creo que disfruto lo que hago y como tengo diferentes actividades, entonces voy pasando como de una actividad a otra y la voy disfrutando, como que poner mis 5 sentidos me hace estar como plena en lo que hago. Y entonces cuando voy haciendo lo que hago, como que lo voy disfrutando y disfrutarlo me permite como sentirme realizada. Desde luego que tengo previamente pues un discernimiento si lo que estoy haciendo tiene un para que le da sentido a mi vida. ¿Para qué lo hago? Incluso con qué intención lo hago, como ir purificando las intenciones con las que lo hago. Si yo voy purificando esta intención para qué busco al hacerlo, eso me permite como tener como muy claro hacia dónde quiero ir con lo que hago. Y entonces, aunque tengo dificultades para conseguirlo, como tengo claro hacia dónde voy, para quién lo hago y por qué lo estoy haciendo, aunque me cueste o aunque me tenga que esforzar, ese esfuerzo o ese dolor que me implica también tiene un gozo distinto. No es la alegría esta que es desbordante, sino un gozo interno, porque aunque me cuesta, pero estoy logrando lo que quiero, voy hacia mi objetivo, voy hacia mi meta y lo estoy logrando, y eso me permite tener un gozo que es diferente a la alegría esta que es pasajera, ¿no? Qué interesante lo que nos está diciendo Grace. Dense cuenta, ella lo que nos está diciendo es
parte de su plan de vida, cómo intencionar las cosas que hace. Que es sencillo levantarse temprano, salirse de la cama, ir a prepararle un cafecito al viejo, claro que no. Pero tú dices, ¿sabes qué? Por ver su carita de alegría, el que se sepa amado a los casi 40 años de casados, o sea, vale la pena. Claro que es molestito y bueno, y tienes frío y todo se te pone chinito porque pues no es, el clima es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo intencionar nuestros actos? ¿Cómo estar en el momento presente? ¿Cómo disfrutar a pesar de que implique un sacrificio? Y eso le lleva a la realización. ¡Wow! Me encanta. Pues es el para es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y creo que ahí es donde radica precisamente esta realización personal, cuando tenemos claro hacia dónde vamos y por qué lo hacemos, ¿no? ¿Para quién? Exacto, y eso tiene que ver mucho pues con motivarte a ti misma, porque te automotivas, tu plan de vida, a la trascendencia que tú quieres llegar, tienes un plan fijado y vas conforme al plan, con fallos, con caídas, con retrasos, a lo mejor con procrastinación a veces, pero sabes para dónde vas, ¿no? Incluso esta procrastinación, perdón, aplazar, vamos llamándolo de un lenguaje más cercano, cómo vamos posponiendo nuestras responsabilidades o lo que tenemos que hacer, porque no tenemos como para qué o esta razón de ser por lo que lo hacemos. O a veces se vale también que nuestro cuerpo esté agotado, por lo que sea, por una enfermedad, por cansancio, por exceso de trabajo o por lo que sea. Entonces, si sabes que hay algo que te nutre, date permiso de abrir un espacio para nutrirte, para fortalecerte, para recargar energías de aquello que te nutre, y ya sea para meditación, para poner música, para brincar, saltar, si eso te da energía. Cada quien sabe cómo puede fortalecerse, ir al Santísimo, bueno, que esto no tiene precio, ¿verdad? Esto es incomparable, pero si no está en tus posibilidades abrir un espacio para esta relación profunda con Dios, ahí en tu rinconcito, en el cuarto, entra, cierra la puerta de tu cuarto, haz tu silencio interior y ahí puedes recargar tu pila para enseguida poder continuar con lo que tenemos que hacer. Y también se vale, ¿no? Pues esta es una invitación realmente a que seas feliz, a buscar algo que te llene de plenitud, porque ¿qué crees? Si tú estás plena, vas a transmitir esta plenitud a los demás y muy probablemente se haga un círculo virtuoso. Entonces decíamos también que no solamente queda esto en ti, sino hay que reconocer qué hay en los demás. ¿Cuáles son las emociones de los otros? Aprender a leer qué es lo que está pasando en el otro, ¿no? Que era la escucha activa de la que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Cómo escuchar es cómo observar toda la parte corpórea, todos los movimientos corporales, los gestos, el tono de voz y toda la expresión total del otro con el que nos estamos relacionando. Así es. Y una vez que nosotros podamos conectarnos con el otro, pues poder establecer relaciones sanas. Y una relación sana emocionalmente es aquella que te produce paz, que te produce satisfacción, que no te hace sentir triste o disminuida o disminuido. Y hay que ser muy atentos porque hay mucha enfermedad mental, Grace, que no te das cuenta. Y luego en los matrimonios, de repente hay tanta tristeza, tanto dolor, en donde ni siquiera se dan cuenta que están en estas emociones tan malévolas. Pues es como esta dinámica tóxica, ¿no? Que se va gestando de manera inadvertida y que llega un momento en que ya ni se percibe, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que ir a otro espacio. Así es. Y regresamos en un momentito.
Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. Queridos hijos, hoy os invito a dar testimonio de vuestra fe en los colores de la primavera. Que esta sea una fe de esperanza y valentía. Hijos míos, que vuestra fe no vacile ante ninguna situación, ni siquiera en este tiempo de prueba. Id valientemente con Cristo resucitado hacia el cielo, que es vuestra meta. Os acompaño por este camino de santidad y os pongo a todos en mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi llamada. Escucha Un viaje a la vida todos los lunes a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del Centro de México, por Xochitl Radio. Sintonízanos en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Así que ya lo sabes, todos los lunes tienes una cita conmigo por Xochitl Radio. Teléfono en cabina, desde México, 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233-3770-1827. Xochitl Radio, vívela. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Claro. Bueno, con mucha alegría regresamos contigo a tu programa Talita Kum, en donde de lo que se trata es que te levantes y andemos juntos. Y queremos agradecer a Mari Navarrete y también Tenemos a Viole Sampaio también, que nos ha venido siguiendo a través de los diferentes programas, y ella siempre hace nos habla de cómo ella ha venido cultivando la paciencia y cómo cuando le pedimos a Dios y confiamos en Dios, pues podemos amar a los demás. Gracias por tu testimonio y gracias también a Regina Solís, que nos sintoniza y que nos acompaña a través de este programa y de este andar juntos, levantándonos juntos, animándonos juntos, ¿no? Pues qué maravilla. Bueno, pues en este último segmento vamos a hablar ahora sí de herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos para poder estar con esta inteligencia emocional sana, equilibrada? Y estamos hablando de autoconciencia en principio. ¿A qué nos estaremos refiriendo con eso? Bueno, como ya hemos señalado en programas anteriores, esta autoconciencia es darnos cuenta, tener conciencia darme cuenta de que me doy cuenta. Parece repetitivo, pero a veces vamos viviendo de manera inconsciente. Entonces, es súper importante que me dé cuenta que me doy cuenta. O sea, soy consciente de la persona que soy, de este ser hijo de Dios, pleno, único e irrepetible, con estas capacidades, con estos sentimientos, con estas emociones, y darme cuenta de estos contenidos que hay en mi mente también, cómo los vigilo, cómo soy consciente de lo que pienso y cómo evito pensar lo que no me nutre, ¿no? Pues esta es una invitación también a que andes derechito y derechita, porque teniendo conciencia que somos hijas e hijos de Dios, bueno, somos princesas y príncipes. Entonces, mira, la corona bien paradita en nuestra cabeza, porque hay que reflejarlo, hay que reflejar esta grandeza que Dios depositó en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, como que sería interesante
que todas las personas católicas y católicos camináramos con esta dignidad que nos da ser hijos de Dios. Otra de las características es el autocontrol. Precisamente como veníamos diciendo, este manejo, ¿no? No hablamos de un manejo de manipulación, sino autocontrol. Es decir, una vez que identificamos cómo sentimos, cómo pensamos, tenemos la responsabilidad de controlarlo, es decir, no dejarnos llevar por el impulso, por el deseo desordenado, sino más bien lo que realmente nos va edificando como personas, lo que este control, pero no un control más allá, es decir, de someter lo que... A ver, voy a decirlo de otra manera, nos han enseñado que el mortificarnos nos ayuda, ¿no? Nos santifica. Entonces, a veces se malentiende. No estamos aquí para mortificarnos, es decir, para ser sacrificados. No es esa, el proyecto de Dios no es ese. El proyecto de Dios es que seamos felices, pero felices con lo que somos y tenemos, no aspirando a lo que no somos ni a lo que no es posible tener. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo ir más allá de lo que debemos ser o de lo que debemos hacer, es donde estamos perdiendo el control. Entonces, que nuestro control sea, pero para vivir lo que nos corresponde como hijos de Dios y como la persona que somos en la vocación a la que hemos sido llamados. Uh-huh. Si eres esposa o esposo, ¿qué corresponde a un esposo? Cuando uno se sale de ahí, lo que no corresponde al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, ahí es donde empieza estamos saliendo de control. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿No? Que dicho de otra manera, ¿qué tantos límites nos ponemos y en qué nos ponemos los límites y estos límites a dónde nos llevan? Exacto. O sea, es darnos cuenta en este momento de mi vida, en este momento, con esta edad, con esta situación, con este estilo de vida, ¿qué corresponde? Y cómo estoy respondiendo a esta circunstancia. Es el autocontrol, el autocontrol en realidad, hay muchas cosas que no controlamos, realmente no controlamos nada, salvo nuestras propias acciones. Entonces, como que tomar un trago de realidad, situarte en la realidad y decir, a ver, esto es lo que hay, ¿no? Ahorita no sé, estoy pensando, estamos al final del año y es como hacer un balance. ¿Dónde estoy? ¿Qué logré? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué hay para mí el año que entra? Si Dios nos permite vivir, por supuesto. Entonces, ¿a este autocontrol es al que te refieres, Grace? Sí, ¿cuál es la razón de nuestra existencia en este hoy? O sea, aquí en este periodo, con esta experiencia de pandemia, con estas circunstancias sociales que estamos viviendo, ¿qué corresponde? ¿Qué me toca? ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Porque nos estamos dejando también llevar en un abandono también como un poco como desanimados. Entonces aquí también se necesita control, porque si tú le das rienda suelta a esta tristeza, a este desaliento, a este desgano, a esta frustración, pues eso también no es autocontrol. No, acuérdate. Estás dejándote llevar por las circunstancias. Acuérdate que estamos con el síndrome de la cueva. Hay a muchas personas que nos da miedo salir, miedo enfrentarte a la vida, a volver a retomar con todas las precauciones lo que es necesario. Entonces necesitas autovencer tus miedos para vivir, no solamente sobrevivir. Exactamente. Y bueno, el tercer punto sería la motivación. Esta motivación que puede ser intrínseca o que puede ser extrínseca, como dicho de otra manera, esta motivación interna que no es
que no hace falta que te den de fuera, que venga de fuera el estímulo para que tú hagas lo que tienes que hacer, sino que tú solito estás tan convencido de lo que quieres, de lo que buscas, para quién lo haces, que eso es tu propia motivación. Lograrlo es tu propia motivación. Cuando no logras lo que tú te propones, a lo mejor el reto de lograrlo para la siguiente es tu propia motivación. Entonces, esta es la motivación intrínseca que está dentro de ti y que pese a todo que esté contra ti o a favor de ti, tú de todas maneras vas a lograr lo que te propones. Pero también hay la motivación extrínseca, es decir, que todo esto que hay alrededor nuestro también de alguna manera contribuye para que nosotros estemos motivados, o cosas que no están a nuestro alcance, como una enfermedad, como un accidente, pues te suspenden en el trabajo, cosas que tienen que ver con otros elementos que no dependen de ti, claro, pues cosas eso, externas que pueden influir positiva o negativamente. ¿Cuál es el enfoque con el que tú ves, con qué lentes ves lo que está sucediendo alrededor de ti? ¿Qué tan positiva o qué tan negativa puede ser la forma como tú lo miras, no? Sí, así es. Y este es un estilo de vida en realidad. Había un cuento que era El secreto de Poliana o algo así, en donde a la pobre le pasaba de todo, pero tú veías que a esa chiquilla, bueno, le encontraba el lado amable a lo que fuera. Es eso, es qué te motiva. Y qué te motiva es por qué te levantas cada mañana. ¿Qué hace que muevas tus piernas, que muevas todo tu cuerpo y que vayas hacia adelante? Bueno, estamos a punto de terminar nuestro programa y cerraremos pues con otro punto que sería la empatía. Y esto tiene que ver mucho con cómo te relacionas con el otro, cómo te puedes poner en el zapato del otro. Pero para eso tendrías tú que tener paz, tendrías que vivir en el aquí y en el ahora, tendrías que ver al otro como espíritu encarnado. ¿Qué más agregarías? Fíjate, yo recuerdo mucho al padre Ignacio Larrañaga, que él decía, y en sus escritos está, si supiéramos perdonar, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Entonces, esta empatía es esta capacidad de comprender al otro, y cuando somos capaces de comprender al otro, no hay espacio para el enojo. No hay espacio para el resentimiento, no hay espacio para la frustración, porque entonces lo estamos comprendiendo y no hace falta alimentar con emociones negativas, sino que en esta empatía de lo que está viviendo la otra persona, pues te hace estar con el otro. Entonces, la empatía es un elemento fundamental. ¿Qué tanta empatía necesitamos los esposos entre nosotros? Hay un enorme gesto de empatía continuo con lo que le pasa al otro para poder sumar en estas diferencias en la forma de pensar o en la forma de hacer las cosas. Y mientras más adultos somos, como que más se necesita, ¿no? Sí. Y luego también con nuestros hijos. Se nos olvida de repente qué etapa están viviendo. Pareciera que nosotros nunca fuimos adolescentes, que nunca fuimos niños, y de repente queremos exigirles que ellos vivan como nosotros estamos viviendo, que comprendan las cosas como nosotros las comprendemos en este momento con todos los aprendizajes que tenemos, ¿no? Entonces, ser empáticos con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con las personas de nuestra familia, con los colaboradores con los que trabajamos, en fin, esta empatía es indispensable. Pues Grace, el tiempo se nos ha acabado y quede por favor para ustedes en esta semana estos aprendizajes que hemos tratado de transmitirles, y recuerden, vamos a buscar ser felices, vamos a buscar algo que te haga que tu espíritu se eleve, poder ver al otro con empatía, poder ver al otro con amor. Un último mensaje que quieras dar. Pues en estas habilidades que vamos a ir desarrollando, cultivando en el día a día,
para ser cada vez más empáticos, para relacionarnos mejor con los que tenemos cerca, que son nuestra primera responsabilidad, porque nosotros, si ya somos padres, tenemos hijos y ellos dependen pues de alguna manera de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, si ellos son chicos, y si son adultos, pues también cómo les acompañamos desde esa etapa, ¿no? Y cómo nosotros nos relacionamos también con los demás, qué hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, que es un tema que hemos venido hablando y que no podemos dejar de lado cuidarnos, ser responsables con nuestro propio desarrollo personal, ser responsables con nuestro cuidado físico, con nuestro cuidado psicológico, con nuestro cuidado espiritual y con nuestras relaciones sociales. Que el amor de Dios sea el principal motor de nuestras vidas y que generalmente vayamos a donde vayamos repartiendo de este amor del que Dios nos llena. Pues que así sea, a repartir amor y a amarnos a nosotros mismos. Y tenemos una cita, nos vemos el próximo lunes en tu programa Talita Cum. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Cum. Levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2021. María Visión Networks. En todo momento, nuestra Madre Santísima intercede ante Dios por todas las almas. Acude cada vez que imploramos su auxilio. La Virgen María hoy necesita de tu ayuda. Gracias a tus aportaciones, podemos seguir siendo instrumentos de evangelización, llevar el mensaje de vida y esperanza a todos los rincones del mundo. Estamos llamados a ser apóstoles y acercar a todas las almas a la salvación. Con tu generosidad, avanza el reino de Dios, y con tu oración formamos una cadena para trazar el camino al cielo. Recibimos tu aportación voluntaria en Banorte, a nombre de Tonantili AC. El número de cuenta 1032-659174. Clave 07-23-20-01-03-26-59-17-42. Dios te bendiga y recompense tu acto de caridad. Xochitl Radio, una emisora de María Visión Networks.